pero muy buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos a la Casa de los Leuco, a la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego, aquí a mi lado, Alfredo, quien les habla. Y recuerdo pocos días como este, tan cargado de información importante desde el punto de vista político y económico. Así que enseguida, si le parece bien, desde el lugar donde habitualmente hago mi columna editorial, quiero plantearle cuál es mi mirada respecto de lo que ha pasado con Alfonso Prat Gay y su ida del gobierno de Mauricio Macri. Le adelanto el título, que es bastante polémico: Gol en contra de Mauricio Macri. Creo que ha cometido un error no forzado y enseguidita voy a tratar de argumentarlo. Y además, por supuesto, de la columna de mi viejo y del análisis político de la situación, tenemos a 4 personas que siempre convocamos para hablar de economía y nos parece que es el momento, además, de hacerle un juicio a la economía luego del alejamiento de Alfonso Prat Gay del gobierno de Mauricio Macri. Tenemos a 2 de los periodistas más famosos e influyentes del momento, el señor Willy Cohen, Martín Tetaz, ambos compañeros de Radio Mitre, y también 2 economistas que pertenecen al Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren y Aldo Pignanelli, que va a llegar en un ratito nada más. Ninguno de los 4 se calla nada y hoy analizan la economía. Bueno, y por supuesto lo de siempre en este programa, tratando de mostrar que la vida política no es solamente los políticos o los periodistas que hacen política, sino los ciudadanos de carne y hueso, aquellos que tienen actitudes geniales o solidarias, como el caso de Gino Tubaro, que ha venido con su madre, con Marta. Vamos a conversar. ¿Se acuerda usted de Gino? Es la persona a la que se refirió Barack Obama cuando estuvo en la Argentina y ha tenido una actitud bien de Navidad, bien de fin de año, bien solidaria, yendo a ver de qué manera habían tomado cada uno los que habían recibido estas manos mecánicas que él sabe fabricar en 3D. De todo eso vamos a hablar con él y con su madre en un ratito nada más. Y por supuesto, la información política del día tiene que ver con el procesamiento histórico de Cristina Fernández de Kirchner. El juez Julián Ercolini ha redactado un procesamiento sin precedentes en la historia argentina y hoy estamos en condiciones de afirmar que el procesamiento de Cristina es la peor noticia de su vida. Le decía que desde el punto de vista editorial me pareció interesante titular y articular el concepto sobre la base de algunas ideas futbolísticas, ya que el presidente Mauricio Macri siempre recibe con mucho beneplácito ese tipo de metáfora futbolística. Yo decía, es un gol en contra de Mauricio Macri. Haberle sacado la tarjeta roja a Alfonso Prat Gay en este momento me parece un error forzado, un error no forzado, que no tiene ningún tipo de explicación racional y que espero pueda llegar a ser superado y no traiga demasiadas dificultades. Mire, desde todos los puntos de vista pienso analizarlo. Primero vamos a ver desde el punto de vista de la oportunidad, del momento. No se había generado ningún tipo de crisis. Efectivamente, todo el mundo sabía de los chisporroteos en la relación personal entre el ministro y otros integrantes del gabinete, sobre todo la gente de la jefatura de gabinete y el propio presidente, pero tranquilamente se podría haber generado una relación más dialoguista, decir, bueno, Alfonso, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo lo presentamos ante la sociedad? ¿Te damos una suerte de ascenso hacia otro lugar? ¿Hacemos una salida elegante? A tan pocos días del fin de año, anunciar que se echa del gabinete al ministro de Hacienda que lo acompañó durante el primer año, absolutamente innecesario. Por eso todo salió apresurado, por eso todo pareció tan improvisado, tan sobre la hora. Ministros que se enteraron cuando Marcos Peña lo anunciaba a través de la televisión. Me pareció que el sentido de la oportunidad realmente fue un error. Si a la economía le falta algo, son certezas. Y el presidente Macri le aportó un alto grado de incertidumbre al sacar a un ministro como Alfonso Prat Gay en una situación de estas características. Básicamente, algunos lo explicaban a través del ego. Quiero hablarle del ego. Hay una teoría que tiene que ver con el ego de las personas. Primero, dicen que un presidente, un estadista, un líder político debe aprender a cabalgar sobre esos egos y realmente conducirlos, porque por lo general, no siempre, pero por lo general la gente que tiene alta su autoestima es porque además tiene talento, es porque además es creativa, es innovadora. Fíjese que es un signo de debilidad del presidente no haber podido resolver una situación de esas características y quedarse con aquellos que son más dóciles tal vez, pero que no tienen la trayectoria y la experiencia que tiene Alfonso Prat Gay en el Estado. Fíjese
que de todos los integrantes de esta suerte de mega gabinete económico que funciona en la Argentina, ahora vamos a hablar de esta atomización y si realmente es bueno o no, Alfonso Pagay es el que tiene una mayor experiencia en momentos realmente complicados para la Argentina, estuvo en el Estado y lo hizo muy bien. Es el hombre que tiene, comparado con el resto, militancia política tuvo en su momento, es decir, que algo de cintura política también tiene. Es un hombre que tiene mucho prestigio internacional, relaciones internacionales de primerísimo nivel. Yo diría el más keynesiano de todos, el que tiene una propuesta más productivista de todos los que estaban allí. Y sin embargo, el presidente eligió quedarse con dos ministros, con Gustavo Lopetegui y con Mario Quintana. Mario Quintana hoy, la verdad que dio la nota disonante, porque habló de Alfonso Pagay, no se refirió a él en forma directa, pero habló de que la Argentina necesita cada vez más equipos y cada vez menos personalidades individualistas que se juegan la personal, líderes carismáticos que se presentan como salvadores de la patria. Me llamó la atención esa crítica indirecta a Alfonso Pagay porque ha tenido un perfil bajo y además porque en su despedida, en la última conferencia de prensa que dio, lo hizo como un caballero, con un criterio muy de respeto hacia el presidente de la Nación, colocándolo en el lugar que corresponde, sin faltarle para nada a Mauricio Macri, pese, e insisto, a la forma intempestiva, a la forma poco prolija con la que fue despedido del gabinete del presidente y del gobierno de Cambiemos. Básicamente, los egos tienen esa dificultad, pero hay que saberlos conducir y ahí está la característica del estadista. Seguramente cuando condujo Boca Juniors, el ingeniero Macri habrá visto que muchas veces en los equipos de fútbol, aquellos que se salen de los esquemas tradicionales, aquellos que aplican algo sorpresivo, que innovan permanentemente, como por ejemplo Carlos Tevez, si se saben conducir dentro del esquema de un equipo, aportan muchísimo más que aquellos que son obedientes y que dicen todo el tiempo sí. Se ha privado el gabinete de una persona realmente valiosa e importante. Y además, del punto de vista político, significa encerrarse hacia adentro, como el caracol, en lugar de ampliar las bases de sustentación política que necesita el gobierno y que a todas luces prácticamente todo el mundo lo está planteando, hacen lo contrario, se reducen, se refugian en el equipo más chico de gobierno, en el equipo más, yo diría, confiable para el propio presidente y para el jefe de gabinete Marcos Peña. Eso está bien, por un lado, porque es la gente en la que confían, pero insisto que tienen que abrir el juego, tienen que abrir la cabeza porque es necesario tener una mayor capacidad y una mayor potencia política. La verdad que en su momento no son muchos los que se mueven en la política tradicional en este gobierno. Uno de ellos, que queda ahora con un aliado menos en el gabinete, es Rogelio Frigerio, que además de economista es el ministro del Interior y el que ha negociado con los gobernadores durante todo el tiempo. Estuvo el martes pasado aquí sentado en esta silla, en esta mesa con nosotros, y por supuesto que le hice la pregunta en aquel momento respecto de si se venía la renuncia de Alfonso Pagay. Hoy hubo versiones durante todo el día muy fuertes respecto de la renuncia del ministro Alfonso Pagay. Se lo digo porque prácticamente no tuvo ningún rol en las negociaciones. Usted tuvo un rol central en la discusión junto con el ministro de Trabajo, con Mario Quintana, con los dirigentes sindicales, también con los gobernadores. El ministro de Economía recién apareció esta tarde en una conferencia de prensa, para decirlo con respeto, con cara de pocos amigos y con un rol muy pequeño. ¿Usted está en condiciones, digamos, de decir si hay algún tipo de modificación, de cambio respecto de la situación de Alfonso Pagay? No hay cambios. El ministro de Hacienda y Finanzas estuvo con nosotros en la reunión de gobernadores esta mañana, después compartió conmigo y otros gobernadores la conferencia de prensa. Estuvimos trabajando estos días también con él y con su equipo en la elaboración de esta propuesta de consenso que logramos y estamos trabajando juntos. Por supuesto, de una manera distinta a lo que estábamos acostumbrados. Hoy no hay un superministro de Economía, sino que las responsabilidades de lo que era el superministerio de Economía se ha distribuido en distintos ministros y por supuesto, en consecuencia, también la participación de una persona se comparte en varios actores.
pero no hay una renuncia, ni mucho menos en puerta. Bueno, no hay una renuncia ni mucho menos en puerta, decía la semana pasada, el martes pasado, Rogelio Frigerio. Obviamente creo que a él también lo sorprendió esta situación. Ahora vamos a analizar este esquema de atomización. Esta suerte de gabinete económico, ¿ha dado buenos resultados? ¿Ha sido útil? ¿Ha diversificado las opiniones o realmente se ha transformado en un esquema que le ha dado lentitud a la gestión, que la ha burocratizado, que no ha generado un plan concreto, alguien que lleve la voz cantante, que le diga a los argentinos hacia dónde vamos, cuáles son las distintas etapas que tenemos que atravesar para llegar a ese objetivo? ¿No faltó un liderazgo económico de cara a la sociedad? A mí me parece que sí. A mí, el presidente Macri lo ha dicho, es muy flexible en muchos temas, pero en este es irreductible. No quiere superministros. Ahora, pregunto, hay 10 manos de ministros de Economía que se meten en el plato cotidiano de la economía. 10 manos. El presidente no quiere un superministro, pero tiene muchos, o no tiene ninguno. Es la gran pregunta. Me parece que el esquema realmente no ha sido exitoso y en lugar de tratar de solucionarlo, aumenta la dosis. Divide una vez más el ministerio en Finanzas y Hacienda y ahora hay más personas que opinan y lo pone a cargo a un hombre como Mario Quintana, que será muy respetable en toda la actividad privada que ha llevado adelante, pero que casi no tiene experiencia en el Estado. Y la verdad que comparándonos con Alfonso Pagay en cuanto a los pergaminos del punto de vista económico, todavía le falta muchísimo. Le doy 2 ejemplos muy cortitos. El tema de la inflación. El tema de los precios que en un momento al principio se dispararon. No tenía Alfonso Pagay el instrumento de la Secretaría de Comercio para monitorear eso, porque Comercio depende de Francisco Cabrera y del Ministerio de Producción. El tema de las tarifas lo maneja Juan José Aranguren y Energía con Macri y con Mario Quintana. O sea, muchas de las cosas realmente no se manejaron. Es necesario ese plan integral económico que le explique a la sociedad todo el camino y de qué manera vamos a ir hacia ese lugar. Y además, me parece que cada vez más se impone esto que yo le decía de ampliar las bases políticas y de generar una suerte de consejo económico social, llámele como usted quiera, un encuentro donde estén todos los sectores argentinos, hay una agenda de Estado en la que se pongan de acuerdo y allí, mediante acuerdos políticos, con agenda de Estado, se pueda avanzar para darle mayor gobernabilidad y fortaleza a la administración de Cambiemos. Por supuesto, se eligió el camino de la billetera, se eligió el camino de la chequera. Con plata es mucho más fácil gobernar y se gobierna mucho más rápido, los acuerdos se consiguen. Pero la plata tiene un límite, en un momento no alcanza y el que recibe la plata todo el tiempo reclama más. Tal vez, si este acuerdo de todos los sectores multipartidario y multisectorial se hubiese hecho durante este año, tal vez hubiesen llegado algunas posibilidades políticas de acuerdo sin gastar la fortuna que se ha gastado y sin generar este déficit fiscal que es realmente monumental. Ahora se habla de que van a recortar los gastos, está muy bien. Ahora, ojo, una cosa es eliminar ministerios para no duplicar situaciones, una cosa es dejar de gastar en frivolidades y en cuestiones realmente imbancables, y otra cosa es volver a meterle el bolsillo, la mano en el bolsillo a la gente. Hay que tener mucho cuidado con eso, básicamente porque muchos economistas con razón opinan que es difícil ajustar y achicar en recesión, que primero tenemos que volver a crecer, que primero la Argentina tiene que entrar en ese círculo virtuoso del crecimiento y luego ver de qué manera se van realizando los ajustes correspondientes. Y además, porque es de vida o muerte para el gobierno de Cambiemos ganar las elecciones de medio tiempo de octubre del año que viene. Y si la verdad se empiezan a meter con el bolsillo de la gente y empiezan a generar dificultades económicas y Argentina no crece, bueno, desde el punto de vista político, va a tener dificultades el gobierno de Mauricio Macri si no gana esa elección. Es más, pueden generar una cantidad de protestas y movilizaciones. Ustedes saben, en casi todo lo hemos visto en estos días, está detrás cierto cristinismo marginal y destituyente que fogonea absolutamente todas las protestas. Allí está gran parte de la maldita herencia que dejó Cristina y el kirchnerismo, una hipoteca muy difícil de levantar y eso tampoco lo podemos olvidar. El gobierno, por supuesto, que recibe una herencia realmente complicadísima de parte de Cristina Fernández de Kirchner y, bueno, básicamente allí podemos ver de qué manera Marcos Peña
anunciaba el alejamiento de Alfonso Prat-Gay. Quería comunicar a la población que el presidente Macri ha dispuesto un cambio en el equipo de gobierno. En función de los desafíos que tenemos para el año próximo, se ha definido dividir el Ministerio de Hacienda y Finanzas en dos. Habrá dos ministerios, el Ministerio de Hacienda, que estará a cargo de Nicolás Dujovne, y el Ministerio de Finanzas, que estará a cargo de Luis Caputo. En función de esa decisión, se le ha pedido la renuncia al ministro Alfonso Prat-Gay, que completará esta semana y dejará así el cargo. Queremos reforzar y agradecer enormemente la tarea de Alfonso Prat-Gay, que ha manejado un ministerio muy desafiante, en un año muy desafiante también por la transición económica, y se han logrado grandes cosas, como la salida del cepo, la normalización de nuestras relaciones financieras internacionales a partir de la salida del default, la posibilidad de mejorar la situación de ganancias, como fue la semana pasada, y ahora también el sinceramiento fiscal. Bueno, respecto del sinceramiento fiscal y del encuentro que tuvieron el presidente Macri, que se mantuvo de vacaciones, otra cosa un poco extraña, ¿no? Toma una de las determinaciones más importantes respecto del gabinete, que es despedir al ministro de Hacienda, y lo hace desde las vacaciones, desde Villa Langostura, donde, bueno, han trascendido estas fotos que han dejado trascender el gobierno, estas fotos en donde dialogan sin ningún tipo de sonrisas, con una actitud ciertamente distante, pero hoy Alfonso Prat-Gay, en la conferencia de prensa que dio en la última, donde anunció este éxito realmente extraordinario que ha sido el blanqueo, estos 90.000 millones de dólares hasta ahora, cuando faltan algunos días para fin de año y todavía falta la etapa de las propiedades hasta marzo. Realmente hoy el ministro tuvo una actitud de respeto, de mucho cuidado hacia la figura del presidente Macri. Dicen que no le aceptó la posibilidad de ir como representante argentino a la Unión Europea y además contó que el éxito del blanqueo está compitiendo a nivel internacional con Indonesia y que claramente fue 37 veces superior al último blanqueo que llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner. Decirle finalmente que la economía real todavía sigue sin arrancar. Todavía los indicadores son peores que Cristina. Hay más desocupación, hay más pobreza, la inflación está empezando a ser dominada, pero no la terminan de domesticar y en consecuencia esos problemas de la economía real todavía siguen vigentes y esperemos que el año que viene, con este impulso del blanqueo, con lo que tiene que ver con la obra pública que ha crecido muchísimo. Hoy el propio Alfonso ponía como ejemplo el crecimiento de la venta de asfalto como una suerte de demostración de que la obra pública está avanzando con fuerza, o del transporte de carga por ese brote verde del campo, pero de verdad la economía todavía le falta mucho para que llegue al bolsillo de la gente, para que llegue al buen estado de ánimo de la sociedad. Esos problemas no creo que se solucionen y que sean más fácilmente solucionables sin la presencia de Alfonso Prat-Gay. Es difícil que ese despido solucione algún problema. Por eso creo que esta decisión ha sido un gol en contra de Mauricio Macri. Por suerte, para todos los argentinos, este partido recién comienza. Le doy mi palabra. Muy bien, ahora sí, acércate acá que estamos con todos los economistas, nuestros amigos, Willy, Martín. Hola. Gracias por haber venido. ¿Cómo andan? Bueno, Gracias por la invitación. Sí, sí. Economista, acá el señor. Acá, Martín, te haces economista, ¿no? Vos también, Willy. Expertos en economía. Yo me dediqué al periodismo, Lamentablemente, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ves lo que está pasando? Bueno, a ver, a mí me da la sensación de que el presidente estaba frente a una situación complicada, incómoda, que le complicaba la gestión, y bueno, y encontró una solución que a mí me parece hasta ahora bastante eficiente, digamos, es decir, mantuvo a lo más importante de Prat-Gay, que era Luis Caputo. De hecho, primero se asegura de que Luis Caputo siga en el gobierno y recién ahí toma la decisión sobre Prat-Gay. Y bueno, y digamos, y termina con este problema de gestión. Evidentemente había un problema de gestión. El presidente claramente ratifica un modelo de gestión que para cualquiera que haya trabajado en una corporación
es en general lo que pasa en las corporaciones. El accionista es lo que el presidente mamó viendo a su padre, cómo su padre manejaba las empresas, cómo él manejó Boca, cómo manejó la ciudad. Es decir, hay un gerente general, hay un CEO, que es el que habla con el accionista, con el dueño, digamos, y bueno, y después todo lo demás son gerentes. Vos me podrás decir, en la política eso es una locura. Vamos a ver, puede ser, puede ser. Lo que discutíamos, pero ¿qué vamos a hacer? Discutíamos en la radio con Martín. ¿Por qué si esto es una decisión, lo discutimos hoy temprano, a la mañana en Mitre, ¿por qué si esto es una decisión consensuada, que se tomó con un criterio y con una lógica económica, una lógica política, ¿por qué dar esta sensación de emergencia y zozobra un 26 de diciembre desde Villa Langostura? ¿Cuál es la necesidad? Es que así son los accionistas. Los accionistas no suspenden las vacaciones. Hablan con el CEO, y le dan las instrucciones. Y creo que, incluso como lo dijo el propio Alfonso Prat hoy, la resolución de esta crisis fue pacífica y hasta elegante. Porque en ese sentido son toda gente educada, digamos. Hay otro... yo creo que por mérito de Alfonso Prat. Por supuesto. Y vos fíjate que al mantenerlo a Luis Caputo y al convocarlo a Duhovne, que también es de alguna manera una señal tranquilizadora para los mercados, bueno, tuviste, digamos, una situación tranquila en el escenario financiero, pero voy a decir una cosa y con esto cierro. Todo esto es una anécdota, todo esto no importa. Estamos frente a una noticia que vos la acabás de mencionar, que es lo del blanqueo. Muchachos, yo creo que, digamos, el blanqueo claramente va a superar 100.000 millones de dólares y puede llegar a 150.000 millones de dólares. Es una noticia... independientemente de Macri, de Prat-Gay, de la oposición, digamos, yo creo que es algo histórico, no sé si comparable, bueno, a los grandes eventos de los momentos económicos de la Argentina. Digamos que la Argentina, seguro que hay mucho más, dicen que los argentinos tienen 400.000 millones de dólares, pero que, digamos, haya habido decisión, vos me decís, yo creo que esto fue 60% la presión internacional, donde ahí hay que anotarle otro gol a Prat-Gay con los Estados Unidos. Y a Alberto Abad, que además hoy se mostró muy generoso, Abad. Había que estar hoy sentado al lado del ministro emérito, digamos. ¿Quién era? ¿No es cierto? Así que yo creo que lo del blanqueo es una novedad impresionante en la Argentina, que para mí le salva las papas económicas a Macri y que le abre más probabilidades de que le vaya bien el año que viene. Martín. Hay otra lectura, y es que hay efectivamente un superministro, que quedó muy claro quién es el superministro. El superministro es el jefe de gabinete. Claro, Marcos Peña. Marcos Peña es el superministro y todos los demás son secretarios de Estado. Tan superministro es Marcos Peña que eyecta al ministro de Economía y después le avisa al presidente, o no sé si antes le avisa al presidente, pero lo eyecta a él con el presidente de vacaciones. O sea que queda claro quién es el jefe de gabinete en el sentido fuerte de la palabra. Es un jefe de gabinete en serio. Ese es un superministro. Si buscaban la señal, si buscaban una señal de una conducción unificada en la cabeza de una persona, la acaba de dar el presidente. Hay un superministro en Argentina que es más fuerte de lo que fue ningún superministro ni Cavallo. En la historia tuvo el poder que tiene hoy Marcos Peña. Me parece que ese es el dato que queda claro. Luego, el segundo punto que hoy preguntábamos, hoy discutíamos, Diego, más temprano, ¿por qué el momento? ¿Por qué? Con dos coordinadores muy importantes. Que por supuesto, los dos laderos, los dos... Sí, claro, por supuesto. Ahora, el segundo dato es el timing, ¿no? Y respecto al timing, además de que el timing es perfecto para mostrar esto, para mostrar, miren, acá el que manda soy yo, soy Peña, y yo soy el superministro. Además de eso, está lo que se llama cuentas mentales, ¿no? En economía de comportamiento está esta idea que viene de la psicología cognitiva de las cuentas mentales. Vos viste que la gente, cuando llega el 31 a la noche, brinda y dice, bueno, a partir de ahora yo voy a ser bueno, voy a hacer los deberes, a partir de ahora cambia empiezo todo. La dieta, a partir de acá cambia. ¿Por qué no lo dijiste el día 28 o el 27 o el 4 de junio? ¿Qué sé yo? No, parece que el 31 de enero tiene poderes. Tiene poder de borrar todo lo que pasó y meterlo en un cajón y de abrir otro cajón distinto para lo que viene hacia adelante. Y un poco lo que acaba de hacer el presidente con esto, o Peña, insisto, es decir, bueno, hasta acá todo lo malo que le pasó a la economía este año
se va y se va con una persona que injustamente, porque yo coincido con tu planteo, Alfredo, la verdad que me parece descollante la tarea de Alfonso Pratgay, pero le toca hacer el remes Lenikov acá. Le toca irse pagando todos los costos políticos y llega de pechito Duhovne, para agarrar un año en el cual todos los indicadores van a mostrar recuperación. Pero ojo que digamos también, acá hay mucho por ver, porque vamos a ver cómo funciona finalmente y si el presidente le da placé político a Duhovne para... ¿Qué es lo que va a hacer Duhovne? Duhovne te va a decir, che, el café acá, Willy, ¿el café lo toma con azúcar o sacarina? Bueno, entonces no se compra más azúcar. Es decir, va a ser línea por línea, que es algo que en este país hay que hacer también. Es decir, hay que ver cómo se gasta la guita. Hay que gastar más donde se tiene que gastar más y gastar menos donde hay que gastar menos. Y ese trabajo, Alfonso no estaba dispuesto a hacerlo. Eso me parece importante. Me gusta cómo viene la conversación. Por esto, yo veo otra visión totalmente. Desde otro lado. Interesante. Esto es muy lindo, pero de Comenia hablamos, ¿no? Como diciendo un amigo, dice otra cosa. ¿No? Es decir, ¿de otra crecer letra. ¿Cuándo? Es decir, vamos a arreglar los cuentos. Esto es la empresa. Cuando usted tiene problema, Alfredo llama al contador, le dice apagar la luz, suspender el diario, no tomé café. Ahora, ¿usted qué hace también? Llama al gerente de venta. ¿Cómo facturamos el doble? Y esa discusión no está. Entonces, acá lo que nosotros notamos. Primero, si quiere después hablamos claramente lo que opinamos, lo de Alfonso. Pero acá no es un problema de gente, es un problema de personas. Es un problema que la economía no crece. Es un problema que la gente tiene menos plata en los bolsillos todos los días. Es un problema de que el mundo está vendedor, no está comprador. Lo único que nos queda es el mercado interno. Y el mercado interno, la demanda se está desmoronando todos los días. Y no vemos medidas que se orienten en este sentido. Entonces nosotros, este es un debate en el mundo eterno, ¿no? Primero se sanea la moneda y después se crece, yo escuché su editorial. O la moneda se sanea creciendo. Primero se ajusta y después se crece, o uno ajusta cuando está creciendo, de la expansión. Este fue el debate del mundo, después de la crisis del 2008-2009. Estados Unidos y Europa, estos dos lo plantearon. Estados Unidos salimos, después de Lehman Brothers, desde la expansión. Emitieron, salvaron bancos, siendo Estados Unidos. Europa dijo no, vamos... Merkel a ordenar la economía. Miren los dos, uno está creciendo poco, pero crece. Estados Unidos sigue en ajuste, Grecia va por el 7º ajuste y lo único que crece es la tensión social. Mire todos los países del sur de Europa, Grecia con crisis, Italia cambiando, a España le costó 6 meses armar gobierno. Entonces, esta es la discusión de fondo. Después vemos de las personas. ¿Y usted qué plantea? ¿Cómo se crece? Bueno, primero lo que se crece es entendiendo que hay que generar demanda en la economía argentina. El famoso tema, lo escuché usted atentamente en la editorial, este tema de cuando usted todo achica, se achica todo. Si usted dice, menos nivel de actividad, menos nivel de empleo, menos nivel de salario, menos nivel de recaudación. La recaudación en una economía que se achica, el déficit, puede ser infinito, porque todo es menos. Entonces acá está el tema, primero de una orientación de la política económica. Después hay que tener convicción para dónde va. Yo le escucho a Willy con la amistad que tenemos de hace años. Y todo lo miramos desde lo financiero. ¿Cuál es la diferencia entre la valorización financiera, llamada, y la valorización productiva? Una persona de cabeza financiera, dos de los que acaban de nombrar, a usted como empresa, por ejemplo, ¿sabe cómo lo ve? No como si fabrica chorizo o arandela. Lo ven como un EBITDA, un flujo, usted es una cifra y en función de eso lo evalúa. Que ve una cabeza productiva, lo ve a usted como una persona que está instalada en el mercado, que tiene un producto exitoso, que se está insertando bien en el mundo, lo ve desde la producción. Entonces, para mí un país como la Argentina, si yo estuviera en Gran Caimán, no me cabe duda que el hijo de ministro de Finanzas o de ministro de Economía, un financista, que me diga cómo traigo capitales. O si estoy en un país como en la Argentina, que tengo que poner en marcha Río Negro, que las frutas se pudren en el árbol, que tengo que poner en marcha las economías regionales, más bien que busco una cabeza productiva, porque en cualquier parte del mundo la producción es como el árbol, las finanzas es la sombra. Acá nos enamoramos de la sombra y nos olvidamos lo que pasa de cómo es la estructura. Lo único que yo, digamos, adjunto es que todo eso que dice el Vasco es verdad. También es verdad que Argentina tiene 7 puntos de déficit fiscal y una inflación que este año fue el 40% y el año que viene, Dios quiera, sea 22%. Pero entonces, correcto, pero fíjate, eso también es real y eso tiene que ver con el ajuste que la Argentina está haciendo
después del desastre económico de Cristina en el último mandato. Fíjate, Willy, no ¿Qué cabe querés duda, hacer? ahí compartimos. Entonces, eso Alfredo, es así. fíjese que El estamos ajuste gradual tiene resultados graduales. Y según dijo el ministro de Economía emérito, Alfonso Prat-Gay, hoy en la conferencia de prensa, hay síntomas bastante concretos, aquí tenemos un economista, que de alguna manera dicen que la economía por lo menos dejó de caer. El dato del EMAE es bastante elocuente. Me parece que lo del blanqueo creo que es una revolución en la Argentina. Veremos que haga cómo una termina. explicación al blanqueo. Vamos al blanqueo que no hable menos. Mirá que yo siempre dije que el blanqueo era injusto para los que se habían quedado con la guita acá. Sí, pero vamos a ese debate. Pero eso ya siempre la tiene mitad que de la ver. biblioteca está a favor o en contra. Yo digo el blanqueo, exitosísimo. ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? ¿Para corregir la estructura productiva de la Argentina y en vez de exportar poroto de soja, exportemos biocombustible, o viene para financiar el agujero? Porque si viene a financiar el agujero, no la vamos a poder pagar más. Argentina hay que entender por qué, como bien dijo Willy, exportó tanto capital. Argentina, Alfredo, es un país que se caracterizó por exportar ahorro e importar deuda. Históricamente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué un argentino, mira Aldo Ferrer, persona que yo Porque quise siempre mucho, los gobiernos, los gobiernos gastaron más de no lo es que así, recaudaron. Willy, no es- Sí, por eso Cuando un hubo que argentino, endeudarse. El problema es, ¿pero por qué te endeudaste? Todos los gobiernos. Porque tenés una economía primarizada que le vendés al mundo lo que vale poco y le compras al mundo lo que vale mucho. En vez de cambiar esta estructura, que es el problema de fondo, entramos en estas discusiones. Les pido una pequeñísima pausa. Auxilio, Vamos a hacer una necesito pausa y auxilio, seguimos porque Yo llego hablando. Aldo que hable Pinanelli, de acá, Antes sé ya que se va a está. sumar a la Ya mesa está también. Aldo Lo veo ahí mirá. que se quiere meter, se está sacando el saco Pinanelli Se ya está sacando el directamente. saco. está, Una mirá. pequeña pregunta, pero para dejarla picando. De los tres, ¿quién lo conoce más a Alfonso Prat-Gay? Bueno, creo que Pinanelli lo debe conocer. Sí, lo debe conocer mucho, Estuvo claro, en por el Banco gobierno Central. de Ubalde en aquel momento. Estuvo cuando trabajando con él. hubo Entonces, ese cargo. Vos fuiste Ministro colega de de gabinete. también fuiste ministro en aquel ¿Y era gobierno. tan difícil como dicen? ¿No? Esa es la gran pregunta. Para mí, ya ve, coincido con él, de todo lo que teníamos en el gobierno, el que tenía una visión más desarrollista, productivista, además de Rogelio, era, por eso nos preocupa hacia dónde vamos, ¿no? Está muy bien, Viste, está lo muy bien. defiende la oposición. Vos periodista, Will, porque esa era mi pregunta. ¿Es soberbio? ¿Es soberbio? ¿Es un tipo que trae dificultad? Pero no me lo conteste ahora porque tenemos que ir a la pausa. Queda la respuesta de Pinanelli, Y encima lo entonces, quiero escuchar a Pinanelli, que también dice que es amigo de los dos, que es amigo de Alfonso, pero también respeta mucho tanto a Caputo como a Nicolás Duhovne. Enseguidita, esto está caliente, interesante, gente que sabe y que lo Y sabe. nosotros. Y lo sabe decir. Y nosotros que hacemos lo que podemos. Ya venimos. Bueno, estamos dándole la bienvenida a Aldo Pinanelli, que acaba de incorporarse. Muchas gracias, Gracias por haber venir, Aldo, venido. Al Sabemos contrario, que gracias ha por la hecho- invitación. ha hecho un Esto es un esfuerzo. lujo, Esto es un lujo. Recién estábamos conversando mientras le ponían el micrófono respecto de quién lo conoce más a Alfonso Prat-Gay. Y la pregunta es de verdad un tipo conflictivo? ¿Es un tipo soberbio, muy pagado de sí mismo? Yo recién en la columna decía que a mí me gusta esa gente, ¿eh? Sí, a mí ver, me gustan los tipos que son... Que se hacen valer. ¡Claro! Voy a dar mi opinión de conocimiento. Decías vos muy bien recién, lo conozco. El caso de Nicolás Duhovne, trabajó conmigo en el Banco Central. Cuando yo era director, él era representante de Machinea en el Banco Central. claro, en la época cierto. del gobierno de la Rúa. Un excelente tipo. Después es profesor en la Universidad de Itela y varias veces me invitó a dar el curso de él en su cátedra. Un hombre que Yo tengo que decir, arriesgado. perdón, yo de Alfonso Prat-Gay tengo que decir que, digamos, mirá que nosotros hemos lidiado desde, casi te diría, desde Greenspoon a la fecha, ¿no es cierto? sí. Y siempre los columnistas económicos hemos peleado con los ministros Seguro, de Economía. sí, claro. Y con Alfonso hemos tenido más de una agarrada, pero siempre un tipo, caballero. pero totalmente súper, digamos, quiero, abierto, aclarar democrático. algo porque, Hemos claro. discutido por Sí, teléfono, no, o sea, pero es un pero chico- siempre... Bueno, yo le digo, para mí son todos chicos. Después se enoja que le digo chico, pibe. En ese, No arranquemos, no arranquemos. En ese sentido, jamás, digamos... No, pero se los digo cariñosamente. Tengo 66 años, ¿viste? Para mí Aldo, este es un pibe. Alfonso Prat-Gay. Bueno, Alfonso, mira, yo ¿cómo lo conozco a Alfonso? Alfonso Prat-Gay, cuando yo era director del Banco Central, él era funcionario del JP Morgan y venía a dar charlas sobre moneda al Banco Central. Pau presidente, yo era director, era un pibe brillante. O sea, venía a dar charlas con una seriedad. Y ahí lo conocí.
a él, a Pedro Lacoste. Después cuando hicimos el programa de salida de la convertibilidad, que trabajamos de 6 meses antes, no fue algo más allá de la opinión de cada uno, fue un programa que se trató de desarrollar, venía muchas veces a las reuniones con nosotros. Y después fue el que me reemplazó a mí en el Banco Central. Cuando a él le hacen la aprobación en el Senado, que él va a declarar al Senado, sin necesidad, hace una ponderación muy favorable sobre mi gestión, diciendo la verdad que yo ahora voy a tener tiempo en la que no tuvo Aldo, porque él me dejó un Banco Central bastante ordenado. Y hablábamos mucho con Alfonso. Yo tengo un gran aprecio. Y les doy otro dato más. Cuando él fue candidato a senador, una de mis hijas que militan Libres del Sur, militaba con Alfonso Prat-Gay. Entonces, y yo hasta llegué a ser fiscal. Lo defiende toda la oposición. No, pero ¿hizo bien o hizo mal Macri en sacarlo? ¿Hizo bien o hizo mal Macri en echarlo? Y mira, son cosas de la interna del gobierno. Lo que es cierto que hay como una... A ver, dentro del gobierno parecería que es como que Macri no está muy seguro que vaya a una reelección. No digo que no vaya, digo. Y empiezan a aparecer aquella gente que se siente candidateable. Uno es Marco Peña, el otro es Frigerio, el ministro del Interior, claramente, y el otro era un poco Prat-Gay también. Él alguna vez admitió su vocación, no ahora, antes, de su objetivo de ser presidente de la Nación, lo cual es recontraválido. Por supuesto. Lo que tiene Alfonso es, tal vez, pero no porque él lo sea, es un tipo que viene de una cultura de nivel alto. Su familia es una familia de nivel alto en Tucumán, eran dueños de ingenios. Cuando él termina el estudio en la Universidad Católica, primero fue Cardenal Newman, después fue Universidad Católica, va a estudiar a Inglaterra, o sea, se educa en los... Fíjate que él es amigo de la reina de Holanda. Entonces tiene un atisbo de esa soberbia, pero no lo hace, es así su cultura. Así como yo soy bruto porque vengo de Lanús, tiene eso. Pero la verdad que yo tengo un gran aprecio por Alfonso. A mí me dolió la salida de Alfonso Prat-Gay. Martín, ¿hizo bien Macri o no? Mirá, es una... Sé que es una pregunta complicada, pero digamos, a la luz de lo que ha pasado hasta ahora, después con la película ya puesta, con Alfonso haciendo el anuncio sobre el tema del blanqueo, ¿está bien que el gobierno se haya privado de un cuadro de semejante, digamos, eficiencia? Mira, a mí siempre me gustó también Prat-Gay, debo decirlo, y me parece que su gestión había sido buena, pero insisto, la gente también tiene que parecer eso. Si vos le preguntás a la gente, por ejemplo, buena parte de las medidas positivas que tomó este gobierno todavía no se sienten en la calle, lo que discutían ustedes más temprano recién. Se van a sentir, pero por un problema de timing todavía no se sienten. Entonces, el gobierno también tiene que tomar alguna decisión. Bueno, ahora vamos a entrar en ese debate. Ahora ya te voy a contestar. No necesariamente se van a sentir. Claro, no está seguro que se vaya a quedar. Pero me parece que quiero tratar de entenderlo, digamos, ¿no? Quiero tratar de entenderlo y me parece que tiene que ver con una cuestión estratégica. Viene, sin duda, un cambio... Bueno, la catarata de medidas que tomó el gobierno para reactivar el consumo no tiene nombre, así que yo creo que viene una recuperación del consumo, viene una recuperación de la economía el año que viene, que coincido también con algo que discutíamos en otro momento con Willy, es más rebote que recuperación. Vamos a ver qué queda después del 2017. Hay mucho por ver también. Pero creo que va a venir un año bueno y que el presidente, y yo creo que el presidente quiere mostrar que eso tiene que ver con decisiones que está tomando el presidente también. Se nota más, por decirlo de alguna manera, se nota más si justo eso viene después de que vos cambiaste, estabas en el banco de suplente, para poner la metáfora futbolera de vuelta, y hiciste la gran Caruso Lombardi. Metiste 2 cambios, qué sé yo, y ahora parece que hay algún resultado. Pero tengamos en cuenta que en 20 días un tal Donald Trump va a ser presidente de los Estados Unidos, que Argentina necesita juntar 30.000 palos verdes el año que viene. Sí, pero con el dato del blanqueo, ese dato queda relativizado. Bueno, más o menos, lo del blanqueo te cubre, ojo que hay que pagar a los jubilados también. Entonces, digamos, lo que quiero decir es que también se viene un mundo más complejo que demanda en alguna medida también otras señales. Y esas otras señales que se demandan tienen que ver con que hay que mirar la cuestión fiscal. Yo no creo que Duhovne vaya a ser el ministro del ajuste, en absoluto, y mucho menos en el año electoral, y mucho menos con la guita que hay del blanqueo. Pero, digamos, Duhovne va a ser el que de alguna manera empiece a dar un mensaje. Un día
Broda estuvo con Macri y Broda le dijo a Macri, aunque sea preparar un PowerPoint, promete que vas a tener un sendero y que aunque sea el gasto público se va a congelar y que va a ser igual que la inflación, que no va a aumentar. Yo creo que eso es lo que viene a hacer Duhovne. Entonces te digo, yo creo que Macri hizo bien en resolver este problema porque con Alfonso no lo iba a poder hacer. Pero creo que estuvo muy mal el modo. En eso coincido y me llama la atención que no puedan, ¿viste? Hablando se entiende la gente. La forma en que Marcos Peña lo destrató a Pratgay en la conferencia de prensa me pareció un poco mucho. Ahora es interesante el debate, ¿no?, que planteaba. Porque ¿va a crecer o no va a crecer y qué debería hacer el gobierno? El rebote del gato muerto. No viene espontáneo. Claro, uno puede, ya va a tener que dejar de caer. ¿Se acuerdan que venía cayendo el 10º piso? Y en el segundo le preguntaron, ¿cómo venía? Hasta ahora bien, decía, había por el segundo, ¿no? Entonces, el tema es... Cuando llega la planta baja. Claro, el tema es, también existen los rebotes, famoso rebote del gato muerto, ¿se acuerdan todo lo que se dijo? El tema es saber, ¿de dónde Argentina va a generar los dólares para pagar? Hasta ahora los dólares que entraron, muchachos, como dice a veces Aldo, es una lluvia de deuda. Salvo el blanqueo. No, pero creció 20% de la producción agropecuaria. Ya te escucho. Bueno, el único sector donde invertiste fiscalmente. Pero no, los dólares eso no te alcanzan, no estás en el siglo XVIII, con 40 millones de habitantes. Bueno, los dólares del campo son clave, pero no alcanzan. Hay un problema. Permíteme, yo te escuché atentísimamente, esperamos que te hables. Entonces, después pido la palabra. ¿Cuántos dólares genera la industria? Entonces, menos 20.000 genera. La gema tenemos menos 20.000 genera la industria. Está totalmente delirado. ¿Cuál es el déficit de la industria? Pero, termina que después te digo. 20.000 millones de dólares. Que termine el 21. El campo parece croto. Sí, no decirle, pero no vivís. Con la plata de hoy no vivís del campo. Muy bien, entonces lo que no estamos hablando, hoy la Argentina para producir quedó cara, ¿está claro? Por eso la gente cada fin de semana, 15 kilómetros de cola para cruzar a Chile, 14 en Paraguay, para irse a Paraguay. Muchachos, ¿se acuerdan del DM2? ¿Se acuerdan, no? Bueno, estamos parecidos, ahora parece DM4 todavía. Entonces, si hoy en la Argentina, ¿cuál fue la mejor actividad el año pasado del que acaba de irse? La LEVAC. Entonces, un país donde el que más gana es el que le presta al Estado, me trae problemas, Alfredo. Entonces yo una vez, esta historia de la Argentina, de ingreso de capitales irrestrictos, planchar el tipo de cambio y suba de la tasa de interés, ya lo conocemos, se llamó bicicleta financiera. ¿Y sabe qué sucede con esto? Usted tiene una sensación de riqueza aparente, todos somos millonarios en dólares, su casa pasa a valer 1 millón, vamos a Miami. Ahora, ¿qué pasa? Esa gente sabía que entró no a producir, entró a ponerse en tasa. Ahora, a esa tasa la economía no funciona. Entonces, como se asustan y se va a ir, usted le vuelve a aumentar la tasa. Conclusión, entra en un círculo de la muerte que Argentina lo vivió. Entonces, ¿cómo vamos? Este es el desafío nuestro ahora y lo vamos a proponer. Para generar dólares genuinos que sí puedan entonces pagar la deuda que estamos contrayendo. Hay dos formas de dólares genuinos. Las exportaciones y menos importaciones. Eso es genuino. Entran dólares que no es deuda. Nos pasó en la década kirchnerista. Seguro. La soja 620 dólares. Hubo un año, en el 2009, tuvimos 16.000 millones de dólares de superávit comercial. Con eso se financió el modelo. Y la otra son las inversiones. Cuando vienen inversiones a largo plazo y te da un flujo de capitales a favor. Yo, 2 o 3 aclaraciones. El campo viene bien. Viene con un 20% más de volumen. Lo que decía Martín. Eso van a ser 5 o 6 mil millones de dólares más de exportaciones. 120.000 la tonelada de grano. Sí, 120 millones. 120 millones de producción. Podemos llegar a producir en 5 años 180 millones de toneladas de proteínas, digamos. Eso, el problema hay que tener es el valor agregado y el tema de la demanda posterior. El tema, me detengo un segundo en el blanqueo porque la gente se va a confundir. Hoy, yo no leí en detalle, pero tengo uno de hace una semana. Se estimaba que en total, entre lo que ingresó en octubre y lo que ingresó ahora, va a haber unos 90.000 millones de dólares blanqueados, de los cuales efectivos ya son 7.000. O sea, 7.000 es lo que entró plata. El resto son todos bienes o depósitos en el exterior que no ingresan a la Argentina. Lo que van a ingresar son 5.000 millones de dólares, pero en pesos, 80.000 millones de pesos de impuestos por única vez. Entonces, eso está asignado. Me preocupa a veces cuando escucho decir, bueno, pero los 6.600 millones de dólares efectivos que entraron al blanqueo
van a servir para pagar la deuda el año que viene. No es así porque son volátiles. Eso se quedan quietos por 180 días. Claro. De hecho, el no es Banco dinero Central... del gobierno, no es dinero del gobierno. Es del que blanqueó. Entonces, no, pero te quiero decir, pero Willy... Sí, entiendo a dónde vas. El otro día un funcionario, también amigo, me dice, no, pero yo voy a anunciar los 6.600. Pero te pido un favor por la Argentina. No digas que eso es del gobierno. Porque el tipo se va a asustar y se lo va a llevar lo antes que pueda. ¿No? Sí. O sea, ojo con esos mensajes. ¿Y entonces por qué es positivo el blanqueo? No, es positivo porque pone sobre la mesa un montón de bienes que estaban ocultos. La sorpresa fue la cantidad de bienes que se blanquearon de la Argentina, no tanto del exterior, también del exterior. Sí, pero es que la Hubo gente mucha cómo ahorró. La gente que cómo blanqueó. ahorró en la Argentina. La gente ahorró En comprando bienes. dólares o Bienes. comprando ladrillos. Bienes. Lo que más se blanqueó, mira, Obviamente. fíjate una cosa, este dato. Se anuncian 90.000 millones de dólares de blanqueo, de los cuales 7.000 fue la primera etapa, de ahora son 83.000. Y vamos a recaudar unos 5.000 millones de dólares. Quiere decir que la tasa de recaudación es algo así como el 6%. Claro, porque está la mayor mezclada. parte Es del inmuebles. 5% que pagan los Quiero ciudadanos. volver- Ojo que quiero plata volver- grande puede quiero volver- entrar plata grande a más. Quiero volver a la parte productiva, al debate sobre la parte productiva, porque a mí me parece que ahora hay un debate de mediano y largo plazo que se viene en Argentina, que yo celebro que lo haya traído a la mesa de Mendiguren, que me parece que hay cierta esquizofrenia en el planteo. No te digo a vos en lo personal, te lo pido No, con ya respeto, lo te lo sé. digo. No, pero en por el ahí planteo, tiene te digo algo. por Por qué. ahí hay, No, lo al digas. contrario. Los Sabés que te inteligentes respeto pueden mucho. ser esquizofrénicos. En este sentido el planteo es esquizofrénico. Mira, dice de Mendiguren que no podemos producir en un mundo en el cual nosotros vendemos barato la producción agropecuaria y compramos caro, que es la producción que traemos importada y que compramos caro. Pero fíjate qué paradoja, porque a las exportaciones después le queremos poner distintos tipos de cepos. Entonces le ponemos, por ejemplo, retenciones, limitamos la posibilidad de exportar. Y encima, cuando pueden venir baratos los bienes de afuera, porque ahora se dio vuelta al mundo, ahora los bienes que nosotros producimos, tenemos la suerte que los términos, se llaman los términos de intercambio en la economía. La cantidad de grano de soja que tenés que entregar vos por cada tractor que te compras nunca fue tan favorable para la Argentina como en los últimos 10, 12 años. Entonces, tenemos términos de intercambio. No, todavía están muy favorables en la comparación de los últimos 50 años. Están todavía muy arriba en la comparación de los últimos 50 años. Entonces, tenemos ese viento a favor, pero en vez de aprovecharlo y de aprovechar para comprar barato, no, pongámosle un muro de Berlín, no compremos nada barato, trabemos la posibilidad de comprar barato bien. Entonces, al final, ¿en qué quedamos? Si los bienes vienen baratos, no los compremos, y si los bienes vienen caros, nos quejamos porque vienen caros. Política económica, precisamente. Yo lo que digo es que Argentina, por ejemplo, con China, el 95% de lo que le exporta sigue siendo poroto de soja. No tenemos salida por ese lado para tener un proyecto de desarrollo. Argentina y Brasil tienen el 35% de la proteína vegetal del mundo. China y todo el sudeste asiático es el lugar del siglo XXI. Es la gran demanda. Pero tiene dos debilidades estructurales, Alfredo. Uno es la minería y el otro la agroindustria. El 10% del territorio chino es cultivable. Los chinos se comen la piedra o tienen que comprar este producto. El tema es cómo uno negocia en esa mesa. Por eso tenemos que ir junto con Brasil. Segundo, esto de que el mundo permite todo y el mercado, yo te pregunto, ¿vos te gusta la economía europea? Anda a venderle carne a los europeos. Anda a poner un barco en el Mediterráneo. Pero si no Señores, acá hay cumplimos- carne barata, pero se perdóname, tirarían pero nadando. perdóname, si no cumplimos No la compran cuota nada más Hilton, tenemos por la eso. cuota Hilton abierta, No nos compran nada. no la podemos Ese es cubrir, otro problema. porque Vos trabamos querés las mirar para atrás o querés mirar para adelante. Pero vos me decís que no nos Pues compran, yo te estoy nosotros diciendo lo que nos compran no el se lo país que vendemos. fue, para el país que fue, ¿Qué mejor estamos olvídate, ¿no? De todo. Del país que fue, olvídate. Estamos hablando del país del futuro. El país del futuro. Yo lo hice el otro día con radio con usted. Argentina. Vamos a tomar Bélgica. Bélgica produce 2 millones de toneladas de trigo. Exporta trigo por 3.200 millones de dólares. Argentina exporta 8 millones de toneladas de trigo. Exporta trigo por 800 millones de dólares. Conclusión, ¿qué significa? Bélgica, el 70% de lo que exporta lo hace en galletitas y fideos. Y nosotros, el 15% de lo que exportamos está elaborado. Pero este es el debate que viene, Alfredo. ¿Y dónde está en esta mesa ese debate? No, bueno, no, perdón. Seguimos pero- pensando no, pero si cómo nosotros- nos endeudamos, nosotros para no. qué nos endeudamos. Nosotros no somos ministros, ni somos dirigentes políticos, te Lo que quiero pasa es aclarar, que por la eso. coyuntura... Pero el el tema, tema- por eso el tema yo digo, pero ¿cuánto no va a hablamos? cambiar Porque la el- economía pero- real Sí. es totalmente distinta. Ya no fue mal Bueno, con estas experiencias. Pero Vasco, esa es la disyuntiva histórica, vos lo dijiste Pero recién. el gobierno no O viene a vamos
que no, perdón. O vamos a darle trabajo a los argentinos o vamos a darle trabajo a los chinos. Pero la política Yo me quedo con el económica del trabajo presidente argentino. Macri Chino, me con parece ese que no brote cambia. genera- Willy. No, digo, lo que hemos visto con la salida de Pratgay y, digamos, la reorganización del equipo económico, ratifica la política económica. Es decir, acá no hay un cambio de política económica. No, eso está claro. Y me parece que, en alguna medida, sí es cierto que para ganar las elecciones, en general, en la Argentina, se atrasa el tipo de cambio, viene el dólar barato. Hay que dar empleo, una locura. Pero eso es lo que va a pasar. Lo más probable es que el gobierno apueste, digamos, a que los salarios básicamente los salarios le ganen al dólar el año que viene. No. Ese es un poco Yo creo No que lo eso va va a a pasar. hacer, no lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿Y Esa qué va a es la hacer? discusión que ¿Va a se dejar viene, que el Willy. dólar suba? ¿Vos decís que el año que viene los salarios no le van a ganar al dólar? Sí, si no, no gana las elecciones. Alfredo, en este mismo estudio debatí esto con Artana en el año 2001. Volvemos a discutir. Pero acá no las estamos en el mismas 2001, pero acá estamos lejos del 2001. No cabe duda. Y pero bueno, entonces, sí, bueno, Quiero cerrar. No, yo lo que planteo es lo siguiente. Los salarios le van a ganar al dólar porque el gobierno está atrasando el tipo de cambio. bueno. No le va a ganar a la inflación. Pero vos decís que es un serio ¿vos decís que el problema. gobierno está vendiendo dólares? ¿Cómo, viejo? ¿Vos decís que está vendiendo dólares? No, ¿Y por qué hoy decís que no. atrasa el tipo de cambio del gobierno? Porque en relación a la inflación hay un atraso del tipo de cambio. Es muy simple, hacé la cola para ir a Chile. Si vos vas a Miami, te Y sale 3 veces más Brasil, barato. perdóname, Brasil, en la sí. comparación con Argentina, Tiene ¿no? una inflación del ¿Cuánto 6% salía un dólar en Brasil en el mes de enero? ¿En dónde? En Brasil, ¿cuánto salía el dólar en Brasil? No, 4,20. 4,20. 3,90. ¿Sabes cuánto vale 4, ahora? depende. ¿Sabes cuánto vale ahora? Sí. 3,30. Está bien, ¿Sabes porque cómo es la competitividad argentina hoy comparada con la que había después de la Estamos devaluación? mezclando en algo. Y además, Pero no es cierto lo que vos estás planteando. Primero, Brasil tiene 6% de inflación, nosotros el 42%. Entonces ahí viene el problema. Tiene La que venir todos los competitividad martes, se pierde por la inflación, no por el tipo de cambio. El tipo de cambio José- real. José Gracias, Fernando Martini, muy Willy, bien, muy muy bien. amable, muchísimas gracias. Esta La verdad que está Argentina, lo bueno, apasionante, esto. es muy interesante, estamos realmente contentos, pero bueno, la hora es Tenemos que hablar de No me diga Cristina economía. también. Tenemos Tenemos que que hablar de tiene que Cristina presentar el también. informe de Cristina y su procesamiento. Los Beatles de la economía no podrían hable más de venir, Cristina, los podrían Beatles de la venir todos economía los del días, pasado, podrían venir todos los hablen del martes los Beatles de la Lo economía. lo acaba de presentar. ¿Dónde lo va acá? ¿Acá paradito? Sí. ¿Arrancamos con Cristina? Muy bien, bueno. bueno, vamos a seguir hablando de economía en un rato, por supuesto. Es uno de los temas del día, pero a nivel político, sin lugar a dudas, lo más importante es lo que pasó con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué fue lo que pasó? La procesó el juez Julián Ercolini. Pero esto no es una noticia más. Decimos que es la peor noticia en la vida judicial de la expresidenta de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué es la peor noticia? Porque no solamente se trata de su segundo procesamiento, sino que es la primera vez que la expresidenta sufre un procesamiento por un delito de corrupción pura. Acá no hay discusión, acá no hay opiniones al respecto, nadie puede decir que la cuestión del dólar futuro es discutible. Acá se trata ni más ni menos que de la matriz de corrupción que gobernó en los últimos 12 años en la Argentina. Esto es un golpe al corazón del robo kirchnerista. ¿Por qué? Vamos a ver algunas placas para intentar entender primero con algunos números qué fue lo que pasó el día de hoy y este procesamiento de carácter histórico. Cristina fue procesada por asociación ilícita, un delito grave que tiene una pena en expectativa de entre 3 y 15 años. Depende de cuál sea el rol que le encuentre el juez Julián Ercolini o cuando la juzgue en el tribunal a Cristina Fernández de Kirchner. Está embargada además por 10.000 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que a partir de ahora cualquier bien que aparezca, cualquier bien que pueda surgir no declarado, desconocido o escondido de Cristina o de su familia, va a ser trabado y va a ser embargado por la justicia de la República Argentina. El procesamiento de Ercolini tiene 794 fojas, casi 800 páginas para explicar. ¿Qué cosa? Las 220 pruebas que los fiscales Policita y Maíquez colocaron en el requerimiento de procesamiento que ahora firma y confirma el juez federal nombrado durante el kirchnerismo, Julián Ercolini. Atención con esto, juez federal nombrado durante el kirchnerismo. Lázaro Báez cobró solamente de sobreprecios 1.000 millones de dólares. Atención con la cifra, volvamos acá un segundo al piso, después seguimos con las placas. 1.000 millones de dólares de sobreprecios cobró Lázaro Báez. Estamos hablando de 16.000 millones de pesos, únicamente en sobreprecios. Además, Báez cobró 3.500 millones de dólares por obras de obra pública. El 50% no las terminó.
El 50% no las terminó. Ahora sí, vamos con algunos textuales que coloca el juez Julián Ercolini el día de hoy en este procesamiento histórico. Insisto, histórico ¿por qué? Por el delito que se le achaca a un expresidente y por la cantidad de prueba que hay. 220 pruebas. Fíjense este textual. Cristina Kirchner ejerció un rol preponderante para que la maniobra fuese llevada a cabo. Cristina Kirchner también, dice el juez Julián Ercolini en su procesamiento de hoy, habría formado parte de una asociación ilícita, atención con esto, destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio de la provincia de Santa Cruz. Y todo empeora para Cristina, porque el siguiente textual dice: se acusa a la expresidenta de favorecer a Lázaro Báez en perjuicio del erario público. Y atención con la última de las frases, absolutamente contundente e histórica también. Cristina Fernández de Kirchner fue un miembro preponderante de una asociación ilícita con una trama criminal de complejidad inusitada. Esto no lo está diciendo Nicolás Wieniawski, no lo está diciendo Elisa Carrió, no lo está diciendo Jorge Lanata, no lo está diciendo Alfredo Leuco. Lo está diciendo el juez federal nombrado en la época kirchnerista Julián Ercolini. Miembro preponderante, Cristina Kirchner, de una asociación ilícita con una trama criminal de una complejidad inusitada. Este trabajo que ahora firma y termina el juez Julián Ercolini en realidad comenzó con los fiscales Policita y Maíquez, como decíamos antes. Ellos juntaron 220 pruebas. Ellos juntaron 2.200 cheques que cobró la familia Kirchner en el preciso instante en el cual Báez cobraba obra pública. Ellos encontraron la famosa ruta del dinero. La ruta del dinero está en esta causa, en la obra pública. Porque ¿qué es lo que dice el juez Julián Ercolini el día de hoy? ¿Qué es lo que firma el juez federal Ercolini? Dice que Cristina Fernández de Kirchner, a través de la obra pública, le daba dinero a Lázaro Báez. ¿Cuánto? 4.500 millones de dólares. 1.000 millones de dólares en sobreprecio. ¿Y ese dinero a dónde iba? Según dijo la justicia hoy, a los bolsillos de la familia Kirchner. La ruta del dinero tiene 3 pasos. Del Estado argentino, a través de la obra pública, a Lázaro Báez. Y de Lázaro Báez, a través de alquileres truchos, a la familia Kirchner. Eso es lo que está diciendo la justicia argentina el día de hoy. Pero además lo dice con contundencia, lo dice con prueba y lo dice con obras viales específicas. No se trata de una cuestión general. Se trata de la Ruta 3, la Ruta 40, la Ruta 288, la Ruta 9 y la Ruta 12. Como decíamos antes, la mitad de la obra pública no se terminó. 1.000 millones de dólares, 16.000 millones de pesos fueron por sobreprecios. Esta asociación ilícita que según el juez Julián Ercolini, Cristina heredó, atención con esto, dice sin nombrarlo con respecto a Néstor Kirchner, habría existido desde el 8 de mayo del año 2003 hasta el 9 de diciembre del año 2015. Una asociación ilícita que duró en la Argentina desde el 2003 hasta el 2015. ¿Y a qué se dedicaba? Lo repito porque es muy importante. A apropiarse ilegítimamente de la plata de la obra pública. Textual del juez. Apropiarse ilegítimamente de la plata de la obra pública. Favorecer al grupo Báez en perjuicio del erario público. Una trama criminal de complejidad inusitada. También están procesados Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, Carlos Santiago Kirchner, el primo de Néstor Kirchner, y Nelson Periotti, el encargado de la obra pública también en la República Argentina a nivel vialidad. Y por último, un dato de lo que se viene. La gran pregunta que surge a partir de todo esto es, ¿Cristina va a ir presa? ¿Va a ir presa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de este procesamiento histórico del juez Julián Ercolini? Lo responde también Ercolini en su procesamiento y dice lo siguiente. Dice, si bien la pena en expectativa es muy alta, lo decíamos al principio, hasta 15 años de prisión puede tener una persona que es condenada por estos delitos, no cree el juez que haya en principio peligro de fuga y tampoco peligro de entorpecimiento de la causa. Por lo tanto, en principio, ese juez Ercolini, no habrá prisión preventiva. Lo que sí hay es un procesamiento histórico. Histórico por el carácter de la persona que está procesada, expresidenta de la Nación. Histórico por el delito que se le imputa. Histórico por el embargo de 10.000 millones de pesos que se le acaba de trabar. Y también histórico por la cantidad de pruebas que han recolectado el fiscal Policita, el fiscal Maíquez y que hoy acaba de firmar el juez federal Julián Ercolini. Por todo esto, el procesamiento de hoy es la peor noticia en la vida judicial de Cristina. Y además,
Histórico porque el juez Julián Ercolini ha dicho que hay que ir lo antes posible al juicio oral y público y de esa manera sí puede ir rumbo a la condena a la expresidenta. No se vayan, no todo en la vida de la Argentina, por suerte, no todo es corrupción, no todo es discusión, debate duro, sino también la posibilidad de contar una historia solidaria, de contar una historia creativa, de ingenio, de un joven argentino que está aquí con su madre, de Gino Tubaro. Vamos a enterarnos un poco de cómo es toda su actividad y qué es lo que ha hecho en los últimos días respecto de estas manos mecánicas hechas en 3D, tan elogiadas y tan reconocidas en su momento hasta por Barack Obama. Ya venimos.